Y el día de hoy es, como usted lo sabe, por supuesto, es jueves y como cada jueves tenemos ya lista nuestra sección de análisis jurídico con el licenciado Jesús Díaz Dircio. Jesús Díaz, buenos días. Buenos días, Evaristo, buenos días, público. ¿Qué te pareció toda esta serie de manifestaciones por el Día de la Mujer? Sí, pues sabemos que este año todos los años se conmemora el Día de la Mujer y ellos salen a expresar sus intereses, sobre todo en los avances que han tenido, el esfuerzo que han hecho para lograr los espacios que han podido ir ocupando, ¿no? Y van poco a poco, ¿verdad? Sí, poco a poco. Inclusive ayer hacíamos el comentario en el Poder Judicial, sobre todo en el Estado, las mujeres han logrado ya ocupar varios espacios, inclusive en algunos de los tribunales o juzgados ya están rebasando al personal varón, y es bueno porque pues muestran mucha capacidad para poder estar dentro de esas áreas que les corresponden, ¿no? Así es, esto va avanzando lentamente, todavía falta mucho, pero ya hay algunas evidencias de este caminar. Y Jesús, precisamente con motivo del Día Internacional de la Mujer, uno de los temas que ayer hablábamos con la psicóloga Olga Valerio era el tema de las pensiones alimenticias. Ella comentaba pues las dificultades que hay, que el hombre que tiene hijos, una pareja se divorcia, se evade, no paga, hay que recurrir a la autoridad judicial, las mujeres abandonan esta situación precisamente por el tiempo y lo que les cuesta. ¿De qué se trata la pensión alimenticia? ¿Quién está obligado a darla? Incluso podrían ser las mujeres, ¿verdad? Claro, sí. ¿De qué se trata este asunto legalmente? Sí, mira, el origen de la obligación alimenticia se da en cuatro factores, ¿no? El matrimonio, el concubinato, el parentesco por disposición de ley. Esa es el origen de la pensión. La reciprocidad alimentaria, el que está obligado a dar alimentos también tiene el derecho de recibirlos. Tratándose de los matrimonios o concubinatos, pues estos están las obligaciones establecidas en la ley cuando los cónyuges deben darse alimentos y sobre todo que lo requieran o necesiten, ¿no? Tratándose de una pareja, cuando ellos han invertido el tiempo o establecido un tiempo dentro del matrimonio, dentro del concubinato, y llegan a separarse, es ahí donde nacen las obligaciones que de alguna forma se consideran como la pensión alimenticia. Para ello es necesario pues que la mujer que requiera de esa pensión pues haya dependido económicamente del varón o incluso no tenga medio de subsistencia para poder requerir esa pensión. ¿Eso lo tiene que demostrar? Sí, desde luego. Tenemos que tomar en cuenta que todos los conflictos de naturaleza familiar, en este caso la ley lo contempla como controversia de orden familiar, nace porque existe una controversia. Si no existiera controversia alguna, pues de entrada no habría motivo para demandarse. Si la mujer no demanda, entonces no pasa nada. Es decir, que si las partes, en este caso el matrimonio o concubinato, toman acuerdos, están en armonía y se cumplen con las obligaciones, si el varón reconoce el hecho de que él es el que aporta, el proveedor, y la mujer es la que invierte el tiempo al hogar, pues al momento de que entre ellos existen acuerdos y se cumplen por su parte, no es necesario demandarse. Ajá. Pero si en el momento en el que se separan el hombre no quiere hacerse cargo de las obligaciones que derivan de esa relación y la mujer queda en un estado de insolvencia, pues es necesario poder demandar las cuestiones alimenticias. Es ahí donde el juez tendrá que valorar el hecho de que la mujer tenga entre sus necesidades, pues está imposibilitada para hacerse llegar de los alimentos, ¿no? Debemos tomar muy en cuenta que la pensión alimenticia entre cónyuges o entre concubinos, pues se deriva de la necesidad que tiene el acreedor, que en este caso podría ser la mujer, pero siempre y cuando no tenga los medios de subsistencia para llegarse. Si la mujer y el varón son personas que se han desarrollado y tienen la capacidad para poder allegarse de los alimentos o de solventar sus propias necesidades, pues se entiende que no hay una obligación del cónyuge o de cualquiera de los cónyuges hacia el otro, ¿no? Porque ambos han podido desarrollar una actividad económica. Pero cuando hay uno que está en una desventaja
o no tiene la posibilidad de subsistir, el otro tendrá la obligación de aportar. Y esto, tratándose de las reformas y los avances que se han logrado a través de la lucha y esfuerzo también de las mujeres, pues es una cuestión igualitaria, ¿no? Porque también las mujeres están obligadas a sostener a sus esposos cuando estos dependen económicamente de ellas, y ellos se han ocupado de los de las tareas del hogar, ¿no? Entonces, aunque ahora sea en menor proporción, ¿verdad? Sea en menos proporción. Entonces, cuando las partes ya tienen la posibilidad de desarrollarse económicamente o tienen independencia económica, pues en el momento de la separación no se da una cuestión de índole de pensión, solamente cuando se encuentran en desventaja económica o no hay un medio de subsistencia de uno de los cónyuges, y el que sí lo cuenta con ello, pues tendrá la obligación de proveer esa satisfacción. Pero también no podría argumentarse que pues en cierto nivel de vida o calidad de vida la separación la disminuye y una de las partes no puede con ella, aunque pudiera alimentarse, diríamos, sí podría darle alimentos, lo mínimo básico, pero podría argumentar, sí, pero antes salíamos aquí, acá, comíamos esto, comíamos lo otro, etcétera. Es correcto, la calidad de vida es parte de las elementos que deben considerar. Sí se considera, porque el hecho de que exista una separación no implica que deba haber un desequilibrio en cuanto al nivel de vida en el que se encontraban. Ahora, máxime cuando hay hijos, que ellos tienen a lo mejor las posibilidades en el matrimonio de estar en una escuela particular, por ejemplo, ¿no? En condiciones con mayores recursos, cuando se encuentran los padres unidos en matrimonio y que después de la separación se ven ellos menoscabados en esos derechos, pues la ley los protege en ese sentido. Las pensiones alimenticias se consideran dentro de la ley como interés social por ser la base de la integración de la familia. Entonces es algo que la autoridad debe prever de manera oficiosa. Muchas veces hacen los abogados los planteamientos, pero en algunos de los casos el juez tiene la obligación de aportar o de adquirir pruebas que puedan permitir visualizar si ha habido un desequilibrio en el ambiente familiar, tratándose de la calidad de vida en la que se encontraban o el nivel de vida en que se encuentran, puesto que se debe sostener. Si se separan las parejas, los hijos no tienen que sufrir esa circunstancia. Igual, si no hubiese hijos y en la separación hubiera un desequilibrio, también puede tomarse en consideración para que se concedan las obligaciones alimentarias. Qué interesante. Bueno, estamos dando contexto a este asunto de las pensiones alimenticias. Me gustaría que repasáramos, Jesús, esas 4 situaciones que se dan para la pensión en principio. Sí, hablamos de la obligación de dar alimentos, se deriva del matrimonio. Matrimonio convencional, firmaron, están casados y se van a divorciar. El concubinato. Concubinato, ese, ¿cómo lo explicamos? El concubinato se entiende que es la unión de 2 personas libres para poder contraer matrimonio y han generado una relación sentimental en el que se dan apoyo mutuo, ¿no? Anteriormente se exigía que se demostrara que habían tenido 5 años de unión. En la actualidad se consideran menos, en este caso pueden ser 2 y 2 años por lo menos y que tengan en algunos casos tienen hijos. Entonces esa relación sentimental, hijos de diferentes, o sea, cada de ellos mismos. Es decir, los concubinos cuando tienen libertad de poder contraer matrimonio y se unen en concubinato porque no hacen o no formalizan ese matrimonio, pero adquieren un hijo, procrean un hijo, pues se entiende que eso demuestra que hay una relación sentimental. Ese sería el caso número 2. El caso número 3. El caso número 3 es el parentesco. Parentesco por consanguinidad o afinidad. El parentesco de entrada, cuando hay un matrimonio, por ejemplo, que estamos hablando de las mujeres, se entiende que generan un parentesco por afinidad tratándose del matrimonio, pero los hijos tienen un parentesco consanguíneo, entonces los hijos también tienen ese derecho. Y también el último de los conceptos es por disposición de ley, cuando hay una adopción, por ejemplo, que de repente adoptas a un hijo y adquiere los derechos de un hijo natural, y por disposición tiene la obligación, en el mismo sentido, de otorgar los alimentos. Son cuatro figuras que contempla la ley para otorgar esos alimentos, y entre ellos pues está el matrimonio, concubinato, parentesco y por disposición de ley. ¿Y dónde entra, Jesús, el hecho de que un hombre y una mujer pues están conociendo, están viendo cómo son, si pueden hacer vida juntos a largo plazo, llevan, ¿qué te gusta?, 3 meses de noviazgo tal vez, y de pronto por alguna circunstancia la mujer sale embarazada? ¿Esa en caso en cuál cae?
Los alimentos se proporcionan de entrada si está embarazada de la persona o su pareja. Suponemos que sí, ¿verdad? Suponemos que sí. Las cuestiones alimenticias se deben cubrir desde el embarazo. Desde el momento del embarazo a... Pero también se puede pedir, entonces, sí, aunque no lo escuchamos que encajen esos, pero también existe. Es correcto, de hecho es por parentesco, porque se entiende que la obligación del nacimiento, el derecho de que van a ser un hijo de la persona que tiene la obligación de alimentarlo, pues se da el parentesco. Claro. Desde luego, en muchas ocasiones hay resistencia por parte del padre, muchas veces de reconocer que es a su hijo, y eso nos lleva a otro tipo de circunstancias en las que se tienen que demandar el reconocimiento de la paternidad. Siempre en un juicio de reconocimiento en paternidad, si por sentencia se ha logrado el reconocimiento, la pensión se va a remontar al día del nacimiento de la persona. Es decir, tendrá que pagar desde el nacimiento hasta el día que le condenaron a reconocer al menor. Entonces, esa cuestión tratándose de los alimentos que se derivan del parentesco por el nacimiento de un hijo, si hay un reconocimiento voluntario y se inscribe, que es lo que comúnmente sucede entre las parejas, registran a sus hijos y de ahí se deriva la legitimación del derecho para demandarse los alimentos, porque el acta es lo que acredita que tiene el derecho el menor de recibir esos alimentos. Ahora, el menor, por ser menor, se presume ya la necesidad, ahí no tiene más que demostrar con el acta que existe para que la pensión se fije, claro, de acuerdo a las posibilidades del propio deudor, ¿no? Y ahí es donde entra el análisis del nivel de vida en el que se encuentran, o si condiciones en las que se encuentran y que debe mantenerse de acuerdo a las posibilidades de las personas, ¿no? ¿Por qué escuchamos con frecuencia, Jesús, que el hombre se resiste a dar porque dice, no, se lo va a gastar con otro, no le da nada a mi hijo? ¿Qué pasa ahí? ¿Es un asunto cultural de la sociedad? Lo que pasa es que cuando se da la ruptura sentimental, las parejas comúnmente terminan reprochándose hechos, ¿no? Y una de las cosas de reproche consiste en que no destina el capital hacia lo que se le debe conceder. Ajá. A lo mejor pudiera ser cierto o no pudiera ser cierto. Por eso es que las circunstancias de cada caso se deben analizar al punto de checar sí, ¿no? Pero finalmente cuando el obligado a dar los alimentos tiene que proporcionarlos, él cumple con proporcionar los alimentos. Si no se destinan hacia esa parte, pues las autoridades al momento de conocer, porque lo denuncie o porque lo demande, podrá prevenir a la persona de que se ocupen del menor. Pero él se libera de la obligación al pagar la pensión. Él tiene que pagar y punto. La otra persona, ajá, si no destina el capital a lo que debe, pues se visualiza en muchas ocasiones y es motivo de controversia. También puede tener sus consecuencias. ¿Por qué? Porque se entiende que ambos padres, al mantener la potestad de sus hijos, tienen el deber también de cuidar de ellos. Entonces, si uno cumple con la pensión, el otro tiene la obligación de cuidar del hijo. Y cuando alguno de los dos se percata que hay un descuido en esa parte, también es motivo de controversia. Entonces, todas las cuestiones de índole familiar en las que se ve involucrados los hijos son cosas que se deben analizar inclusive por parte de las autoridades a fondo y de manera oficiosa, sin necesidad que se le pida, ¿no? Sino al momento de que uno expone ante la autoridad que hay una inconformidad por cuanto al trato o cuidado que se le da a los hijos, pues el juez tiene la obligación de investigar si es cierto o si están en buenas condiciones esas circunstancias, ¿no? Qué interesante. Y para redondear el asunto, Jesús, veamos si nos ayudas, por favor, a entender un caso de que cómo le puede hacer una persona, básicamente una mujer hablando del día, ¿verdad? Una mujer que haya tenido alguna de esta situación, como cualquiera que sea, procreó un hijo con un hombre y el hombre no quiere aportar, dice que no, y ella se ve obligada a acudir a la ley. ¿Cuáles serían los pasos? ¿Cuál sería la manera más sencilla? ¿Cuáles serían los consejos? Porque ayer también decía la psicóloga, luego tengo que demandar, tengo que contratar al abogado, gastarme dinero que no tengo, perder el tiempo, pero bueno, pues así es la ley. Cuéntanos, por favor, ¿cómo sería el caminar ideal para que la mujer tenga esa pensión? Partiendo de ello, pues se entiende que en la hipótesis hay un hijo que ha nacido de una relación sentimental que pudiera ser el matrimonio, pudiera ser el concubinato, posiblemente el varón se ha abstenido de cumplir la obligación y la mujer se encuentra en la posición de la necesidad de alimentar a su hijo por las obligaciones que tiene el padre. Ahí ella tiene todo el derecho de acudir a un tribunal para exigir el pago de esa pensión.
Desde luego el Estado puede proporcionar un abogado gratuito. Hay instituciones, la propia institución, el propio Estado te proporciona un abogado gratuito cuando no tienes el recurso para pagar uno, o puedes buscar un abogado particular. Partiendo de la decisión que ya tomaste. Pero aquí, perdón, aquí, ¿a dónde iría una mujer aquí en Jojutla? ¿Iría a la fiscalía o iría a dónde? Al tribunal familiar o los juzgados familiares, existen dos aquí en la región del Cuarto Distrito Judicial. Se encuentran instalados en Zacatepec, Morelos, en Galeana, donde anteriormente estaba... ¿Dónde está la salida de Zacatepec? Exactamente, la salida de Zacatepec, rumbo a Cuernavaca. Ahí tiene que ir. Le llaman algún distribuidor vial, creo, ¿no? El distribuidor vial, saliendo del distribuidor vial. Ahí está el juzgado familiar, ahí se tendría que acudir con su demanda para que el juez le dé el trámite y pueda obligar al pago de la pensión. Los pasos, después de haber escogido el abogado, resultan simples en el sentido del trámite es para todos igual. Pero algo muy importante que se debe de saber por parte de, sobre todo las mujeres, que son las que pudieran estar en una circunstancia como esa, como madres solteras, circunstancias en las que debe reclamar la pensión, que cuando se inician estos procesos, el juez tiene la obligación inmediatamente de garantizar los alimentos por ser de primera necesidad, urgencia. Desde el momento en el que uno exhibe la demanda junto con las actas que legitiman el derecho para reclamar los alimentos, el juez tiene la obligación de fijar un monto, una cantidad, para que se le proporcione por concepto de alimentos al menor, o incluso a la esposa o a la cónyuge que lo requiera. Eso garantiza que si el juicio se retrasa, o sea, si el juicio lleva mucho tiempo porque la contraparte se resista o aporte pruebas, demuestre que también no es solamente su derecho, o a lo mejor se defienda. Que no trabaja. O que no trabaja, que el hecho de no trabajar no implica que no deba pagar, ¿eh? Ahí hay un precepto, el 38 del Código Familiar, que prevé las causas por las que no puede uno otorgar pensión, que es cuando padece una enfermedad grave o incurable que les impida ejecutar un trabajo, se encuentran inhabilitados físicamente para trabajo, enfrentan obstáculos para satisfacer las necesidades de los acreedores alimentarios, pero en ese supuesto en ningún caso la falta de trabajo se tendrá como un obstáculo. Entonces, aún no teniendo trabajo tiene no es obligación. argumento. No es un argumento. Entonces, una vez que se demanda la pensión alimenticia, el juez tendrá la obligación de fijar un monto de pensión y empezará la controversia, en el sentido de tener que emplazar al demandado para que éste venga a contestar la demanda y se fije la litis o el pleito. Una vez fijado el juez dará la oportunidad de una conciliación entre las partes para provocar la posibilidad de llegar a un arreglo pronto y el juicio concluya rápido, ¿no? Si las partes al momento de presentar su demanda y su contestación se prevé cuándo son los puntos de diferencia y el juez puede exhortarlos a llegar a un arreglo o les otorga alguna solución que ellos puedan adoptar, pues se hace un convenio y se concluye el proceso, y eso es fácil y rápido, pero en muchas de las ocasiones existen resistencias y eso implica que se tenga que continuar con las demás etapas, que en este caso sería la probatoria, en la que ambas partes pretenderán acreditar sus defensas o sus pretensiones con pruebas, entre ellas pues hay muchas como interrogatorios entre las partes, que se denomina confesional, declaración de parte, testimonios, inspecciones, trabajo social, psicológicos. Muchas veces, como devienen de conflictos en los que existe violencia en la familia, se tienen que agotar las pruebas de psicología, y una vez agotadas las pruebas, las partes podrán alegar a través de sus abogados para que el juez emita una resolución, una sentencia. Ese proceso puede llevar un plazo largo de 6 meses, probablemente hasta más tiempo, de acuerdo a las defensas o a las pretensiones que han expuesto a las partes y que deriven de las pruebas que pudieran ser fáciles de adquirir o muy difíciles de adquirir, ¿no? Una vez que ya se emite la sentencia, determinará si fija la pensión a un monto mayor o menor del que se fijó provisionalmente al inicio del juicio. Entonces, muchos de los temores que tiene la gente es que si empiezan el juicio, hasta en cuánto tiempo podría tardar y en qué momento verían el beneficio de la pensión. Por eso es que es importante. Sería inmediato a través de las medidas cautelares que precisan la cantidad y que permiten garantizar que el juicio puede durar 2 años, pero la pensión la estarán recibiendo. Ahora, hay hipótesis, y es importante que tomemos las circunstancias complicadas de un caso como en las que
deudor alimentario con la finalidad de no pagar las pensiones, pues renuncia a su trabajo, se cambia de domicilio, es muy difícil encontrarlo. Entonces, cuando se dan esas circunstancias en las que el deudor alimentario no cumple con la pensión, pero a su vez trata de evadirla, pues también existe la otra materia, que es la penal, y que permite con la demanda familiar contabilizar cuánto es lo que se adeuda, e incluso conseguir una orden de aprehensión, ¿no? Para que esta persona se le detenga, y ya estando detenido, pues tenga la obligación de pagar lo adeudado, o en su defecto quedar detenido, ¿no? Entonces, siempre es como último recurso la parte de la cuestión penal para poder sujetar al obligado al pago de esa pensión. Pero para poder llegar a ese punto se tiene forzosamente que transitar por la cuestión familiar, en la que se contabilice el monto de lo que debe pagar de pensión. Ahora, todo juicio vale cuando se ha notificado a la contraparte. Muchas de las ocasiones abrimos juicios en el que la contraparte no puede ser notificada, y por lo tanto ante la ley se entiende que no está enterado de que hay un proceso en su contra, y no puede haber una sentencia que lo perjudique si no ha sido nunca notificado. Claro. Entonces las medidas cautelares se les notificarán para que las cumpla, y la mejor forma de que éstas se cumplan es cuando las personas tienen un trabajo fijo, porque el descuento se deriva de su salario. Pero cuando no tienen ese trabajo fijo, se tiene que asegurar de sus bienes o de capital en monto que se le fije por parte del juez juzgador. Ese monto se podrá contabilizar, y muy probablemente asegurar con sus bienes, ¿no? Bienes que tenga para garantizar el adeudo. Correcto. Ahora, Jesús, ya para concluir, ¿qué dice la experiencia? Una persona, una mujer particularmente, que haya iniciado un proceso de este tipo, ¿en qué tiempo ve resultados? De cada 10, más o menos en promedio, ¿en qué tiempo hay un resultado ya que esté recibiendo esta pensión, este apoyo? ¿Y cuál es el porcentaje de casos de éxito de cada 10? Sí, en ese tipo de procesos sí hay mucho éxito del resultado, y el porcentaje del beneficio se adquiere inmediatamente, tratándose de que el juez está obligado a decretar las medidas cautelares inmediato. En base a la ley que establece los términos en que las autoridades se deben pronunciar por una petición, pues se entiende que la ley contempla 3 días después de haber presentado la demanda para que el juez se pronuncie sobre su admisión. Ajá. Pero muchas veces la carga de trabajo implica que no sea tan rápido, porque los jueces se tardan o se demoran un poco más en emitir su admisión de demanda, o a veces le hace falta algún elemento a la demanda y previenen la demanda, y se puede ampliar ese plazo hasta 15 días muchas veces, pero la acción inicial debe de fijar el monto de la pensión provisional, que permite que el juicio, aún tardándose, tenga el beneficio inmediatamente, ¿no? Ese es el propósito. Pero posteriormente, que ya se tiene fija la cantidad y se debe hacer ejecutable, ahí es donde se encuentran con la primera, ¿cómo se puede decir? Obstáculo, sí. Tratándose de que el deudor alimentario, si tiene un trabajo en el que sea asalariado, pues tiene la gran ventaja el acreedor de poder, a través del juzgado, seguir oficio y se le descuente de su salario el porcentaje que tenga bien el juez considerar para el monto de la pensión. Entonces eso asegura mucho que la persona que está demandando adquiera ese beneficio inmediatamente. Desde luego, pues siempre es una sorpresa para el demandado cuando ve el descuento en su salario que ya le están realizando por las obligaciones alimenticias a través de una orden judicial, y muchas de las ocasiones ellos mismos, para tratar de debatir ese punto, porque consideran que a veces le están quitando mucho, pues vienen solos a emplazarse a un juzgado, se notifican y eso le da celeridad al juicio. En muchas ocasiones no lo hacen y fijan las cantidades, y ellos pues a veces se quedan conformes con ellos. En los momentos en los que hay mayores conflictos es cuando la familia es más grande, ¿no? Cuando el acreedor alimentario, que pudiera ser un hijo, resulta que el deudor no solamente tiene un hijo, sino tiene 4, 5, 6 o más, y ahí hay una distribución equitativa que se debe de hacer de acuerdo al salario entre todos los acreedores alimentarios. Ahí es cuando a veces la inconformidad de los que quieren una pensión elevada, pero a quien se la reclaman tiene otras obligaciones de las cuales se distribuye su capital entre todos. Entonces la pensión se da en razón de satisfacer a todos ese derecho, tratándose de las hipótesis más comunes, ¿no? Pero eso es por cuanto a las cuestiones de los hijos, tratándose de
de las mujeres, pues hay un gran alto porcentaje de mujeres solteras con hijos, madres solteras, que se han abstenido pues de demandar las cuestiones alimenticias, algunas porque no les han reconocido a sus hijos, las otras porque a veces no quieren molestar al papá o el papá es casado, circunstancias como esas, pero en cualquiera de los casos la autoridad tiene la obligación de garantizar que se le proporciona a los hijos la cuestión alimentaria. Entonces, lo importante es la decisión de que acudan al tribunal a través de un abogado y inmediatamente se ejerzan las acciones. Eso es por cuanto a las madres solteras, pero en muchos de los casos, también hablando de las mujeres en la hipótesis del matrimonio o del concubinato, cuando existe una separación, el derecho de los alimentos se exige a través de esa relación sentimental que se ha roto, pero sobre todo por las necesidades en las que se encuentra la mujer frente al deudor alimentista, puesto que a muchas de las ocasiones la mujer no tiene los medios de subsistencia para llegarse los alimentos y el varón sí. Pero en esos casos, tratándose de las pensiones alimenticias por el matrimonio y el concubinato, la ley ha reformado muchas de sus normas, inclusive a nivel internacional se han generado nuevos conceptos que no solamente se limitan a la pensión alimenticia entre cónyuges o entre matrimonio, sino también ahora hay una figura que se llama pensión alimenticia compensatoria. Se le estipuló pensión alimenticia compensatoria porque se relaciona o se quiso relacionar al fundamento que ya existía en las normas mexicanas, pero es un concepto completamente diferente. La pensión alimenticia entre cónyuges y matrimonio derivada de la relación, una vez concluida esta, se puede reclamar por el estado de necesidad de los cónyuges. Incluso aún no estando terminada la relación se puede reclamar la pensión alimenticia entre cónyuges o entre concubinos, aún no estando terminada la relación. Pero esta condición de la pensión compensatoria, que nace pues por las reformas y avances y evolución que ha tenido la norma o las leyes, nos sitúa en la posición en el equilibrio económico de las partes o la no discriminación. Hace un rato mencionabas algo importante. Muchas veces en el noviazgo las personas que tienden a planear su futuro empiezan a trabajar para y crean empresas, crean medios de subsistencia, formas de negocio, hacen cosas que les retribuyen a ellos ingresos o beneficios económicos, pero resulta que no se concreta la relación, o muchas veces sí se casaron o tuvieron el concubinato, pero al momento de que se separan, pues todos los bienes están a nombre de uno de la pareja y el otro no tiene nada a su nombre. Y a veces el que tiene todo dice, pues eso es mío porque lo adquirimos a mi nombre y me voy y no te dejo nada. Bueno, ahí la figura de la compensación permite que se analice que la ruptura de esa relación se equilibre la cuestión económica. Aún no habiendo matrimonio, aún no habiendo sociedad conyugal, los cónyuges o los concubinos o las parejas sentimentales pueden reclamar la compensación derivada de la adquisición del patrimonio que se haya adquirido por el apoyo o esfuerzo entre ambos. Y la autoridad tendrá que valorar esa situación y otorgar a las dos partes de esos bienes adquiridos el equilibrio económico, para que no haya discriminación entre ninguno de los dos. Entonces hay figuras que en la realidad o en la actualidad se han venido evolucionando, y la mujer en ese sentido queda con mayor protección, ¿no? En el sentido de que si en el matrimonio no fue adquirido por sociedad conyugal y son separación de bienes y todos los bienes quedaron a nombre del esposo, se separaron y ella no tiene nada a su nombre, anteriormente eso era suficiente para que no le diera nada. Pero en la actualidad está obligado el que se quedó con la mayor riqueza de proporcionarle al que no la adquirió 50% de sus bienes o la subsistencia económica para que ésta pueda adquirir sus propios bienes. Entonces, el equilibrio económico entre las relaciones sentimentales es algo que actualmente ya se analiza en las cuestiones de juicio, y pues es algo muy, muy importante porque anteriormente la gente pensaba de esa forma. Es que, ¿qué le voy a demandar si no hay nada a mi nombre? Todo está a nombre de él. Y sí, creen que es un obstáculo eso. Era un obstáculo, entonces pero en la actualidad ya no.
En la actualidad, el patrimonio que se haya adquirido a través de la relación sentimental es parte de ambos y tendrá que dividirse para equilibrar la situación económica. El principio ahí es que no se puede empobrecer por una relación sentimental a una de las partes. Es decir, que de la relación sentimental ambos tendrán que mantener el mismo equilibrio, y si alguno sale empobrecido por esa relación, la ley le asiste para poderlo pues equilibrar en la cuestión económica, que no haya discriminación en ese sentido. Perfecto, pues bastante amplio y muy interesante este tema, que yo diría le da esperanza a las mujeres de que sí hay ley, que sí se puede aplicar. A veces las mujeres hacen caso de lo que le dicen, de lo que oyen, y es mejor consultar siempre a un abogado, ¿no? Sí. Para poder saber a qué puede aspirar, y como ya escuchamos, la ley protege a las mujeres, simplemente hay que recurrir y bueno, llevar el proceso, que a veces no es sencillo, no es breve. Y por último, Jesús, también decirle a los hombres que si no quieren que les anden recortando el presupuesto, que los anden buscando para la pensión, pues que pensemos antes, ¿no? De tener una relación personal, íntima, de concubinato, de lo que sea, para que no haya consecuencias, porque justamente los hijos son una consecuencia de ese tipo de actos. Sí, es importante, sobre todo que las personas sepan que ya tratándose de las cuestiones de sus relaciones sentimentales, cuando ya han decidido tenerlas, las consecuencias que se pueden vivir en ellas, pues es procrear hijos o la propia separación, que muchas veces le invierte a la relación mucho tiempo y esfuerzo para tratar que esta prevalezca, pero por alguna circunstancia no se da, se rompe, y ese esfuerzo pues a veces creó patrimonio, y que en muchas de las ocasiones la gente que considera haber puesto más se queda sin nada, ¿no? Pero legalmente quedan protegidas las personas. Actualmente ya se puede reclamar la pensión compensatoria derivada de la relación sentimental, ya sea matrimonio o concubinato, y pueden pedir el pago de una pensión si se generó dentro del matrimonio o del concubinato riqueza, riqueza, para que ninguno de los dos se empobrezca. Algo muy importante: cuando las partes tienen dentro de esa relación la oportunidad de desarrollarse, se entiende que ambos adquirieron la posibilidad de adquirir su propio patrimonio, y esa es alguna de las causas por las que pudiera ser estudiado que no se les dé pensión, ¿no? Cuando los dos tienen la oportunidad de crecer y los dos tienen su propia riqueza, claro, tienen su trabajo. Lo que habías dicho, ¿no? Cada caso tiene su propia resolución, sus propias consideraciones y características. Y eso lo comento porque las mujeres en muchos de las hipótesis matrimoniales o concubinarias se dedican al cuidado de los hijos, exclusivamente al cuidado del esposo, al cuidado del hogar, y todo el tiempo que ellas invierten en esos cuidados no son remunerados. En la actualidad son considerados para equilibrar en la separación el pago de una indemnización. Y ahorita ya se manejan conceptos como indemnizaciones, y que se contabilizan si la mujer se hacía cargo del pago de la luz, de los servicios, claro, del hogar, de los hijos, de tenerle todo listo al esposo, y son jornadas que no están consideradas como laborales, pero sin embargo trabajo por ellas. Entonces es ahí donde las autoridades tienen la obligación, al momento de fijar una pensión indemnizatoria por el tiempo que dedicó al cuidado de la familia, fijar un monto. Entonces, ahorita, en la actualidad, todas las actividades que en un matrimonio o concubinato se destinan para el desarrollo de una familia son consideradas para el monto o para fijar los montos de las pensiones. Perfecto. Entonces, las mujeres que han dedicado el cuidado a sus hijos, a sus esposos, al también hogar, cuenta. Todo cuenta para que la pensión alimenticia se les pueda proporcionar. Correcto. Entonces, hay que acudir a un abogado y ante un tribunal. Así es, sería el mejor camino. Pues muchas gracias a Jesús por tu participación, muy interesante en estas fechas que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Que tengas un maravilloso día, compañero. Gracias, felicidades a las mujeres. Así es, y reconocimiento para ellas.